Durante estos últimos meses, el vídeo del asesinato de una ex reina de belleza y madre de un bebé de 8 meses se ha hecho muy famoso en el mundo entero, llegando a millones de pantallas y llenando el caso de miles de teorías y especulaciones. Pero más allá de ese vídeo y de los comentarios que se han vuelto virales, hay una historia real con una víctima, una familia rota y un niño que perdió a su madre de la forma más cruel. Hoy vamos a hablar sobre un caso que me habéis pedido mucho, tanto en este canal que hablamos de crímenes como en mi canal secundario, donde he estado haciendo muchos vídeos de chismes de suegras malas y ahí me habéis estado comentando mucho que ha sucedido un caso real de las historias que estábamos contando ahí. Es el caso de Carolina Flores, una joven mexicana que desde niña se esforzó por construir su futuro y que sin embargo terminó en el centro de un crimen que la convirtió en un nombre que toda la gente repite, pero que muy pocos realmente conocen. Es una historia sobre cómo los celos desquiciados y la posesión de una madre con su hijo terminaron con la vida de esta chica y le arrebataron la oportunidad de seguir compartiendo su día a día con su hijo y su vida. Antes de empezar con este caso, suscríbete a este canal si te gusta este tipo de contenido, deja un me gusta ahora o al final del vídeo si te acaba gustando y empecemos con este impactante y reciente caso. Carolina Flores Gómez era una joven mexicana que nació el 4 de abril de 1999 en Ensenada, Baja California. Esta es una ciudad costera de la frontera norte de México, la cual es conocida por su puerto, el mar y su vida tranquila, muy diferente del lujo que se podría encontrar en las ciudades más grandes. Allí Carolina creció en un entorno modesto, de clase media, junto a sus padres, quienes siempre se habían esforzado para mantener una vida estable y darle a su hija una infancia lo más tranquila posible. De esta manera fue creciendo Carolina y aunque ella después sería conocida por un estilo de vida más lujoso, sus primeros años estuvieron enmarcados por esta sencillez, por crecer en un vecindario donde todos se conocían, se cuidaban y desde entonces Carolina era una niña que llamaba la atención porque tenía rasgos distintivos y un carácter decidido. Y es que desde pequeña Carolina sobresalía por su seguridad en sí misma, por ser una niña extrovertida y por tener una personalidad magnética. Sus amigos y familia cercana recuerdan que era una niña con una alegría contagiosa, alguien con un carisma y una apariencia física que la hacían resaltar frente a sus demás compañeros, dando la sensación de que con sus ojos claros, su sonrisa y su forma de moverse, había nacido para estar frente a la cámara, incluso antes de que ella supiera que ese sería su camino. Así transcurrieron sus primeros años de vida para luego iniciar sus estudios en el colegio El Tesoro del Saber y continuó posteriormente estudiando en la escuela Benito Juárez. Ambas instituciones están ubicadas también en Ensenada. En ese entorno escolar, Carolina empezó a acostumbrarse a la atención, participaba en eventos y era parte de actividades que le permitían disfrutar de la popularidad que le daba su belleza y su seguridad, viéndose a sí misma ya como una posible futura figura pública y como alguien que algún día sería reconocida más allá de la escuela. Pero además de este carisma y de su físico, Carolina también mostró durante estos últimos años de escuela un interés profundo por la química, así que decidió hacer una especialidad en laboratorio químico, algo que reflejaba una curiosidad más amplia que solo la imagen de reina de belleza, porque ella no era solo una chica bonita que soñaba con ser modelo, sino que era alguien que se esforzaba con sus estudios, que buscaba algún tipo de estabilidad académica y que en el fondo solo quería construir una vida propia lejos de las limitaciones del entorno donde creció. De esta manera Carolina siguió en paralelo sus dos pasiones y aunque su mente se inclinaba cada vez más por el mundo del modelaje y las pasarelas, nunca dejó de estudiar. Al contrario, seguía esforzándose en la escuela y luego en la Universidad Autónoma de Durango, donde hizo una formación en criminología. Todo esto mientras seguía preparándose como modelo. Hasta que finalmente en 2017, con solo 17 años, después de mucha preparación, Carolina consiguió uno de los hitos más grandes de su carrera, ganando el título Miss Teen Universe Baja California en un concurso de belleza. Un título que la convirtió en la representante de su estado en certámenes nacionales de belleza. Y fue a partir de ese momento que su reconocimiento y sus oportunidades fueron en aumento, atrayendo a casas de eventos, marcas locales y producciones, que le dieron una base sólida para seguir explorando el mundo del modelaje. Sin embargo, durante todo este proceso tan importante, Carolina se enfrentó a la pérdida de su padre, algo que marcó profundamente su vida a partir de ese momento y que reforzó en ella la idea de que su futuro iba a depender
depender solo de sus decisiones propias. Ya no podría depender de su familia, sino que ahora ella se veía como la persona que tenía que sacarse a sí misma y a sus seres queridos adelante, cargando sobre sus hombros la responsabilidad de construirse la vida que tanto había imaginado. Así, con el paso del tiempo, Carolina se fue convirtiendo cada vez más en una figura reconocida. Y no solo a través de certámenes de belleza, sino que también por su presencia en redes sociales y en la vida social de su entorno. Y aunque en ese momento todavía no era un rostro conocido a nivel nacional masivo, dentro de su círculo y en su ciudad natal era una mujer muy visible. La invitaban a fiestas, a eventos, participaba en anuncios locales, donde la gente la veía como la ex reina de belleza que ahora compartía su vida diaria en Instagram, y que muchos empezaban a ver como una referente a seguir. A la vez, su estilo de vida también fue cambiando. Poco a poco dejó atrás el entorno modesto en el que creció y comenzó a moverse en espacios más lujosos, rodeándose de contactos, viajes, sesiones de fotos y ambientes sociales mucho más exclusivos. Frente a sus seguidores, fue formando la imagen de una mujer segura, independiente y dueña de su propia historia. Alguien que sabía mostrarse con naturalidad tanto en fotografías más producidas como en vídeos donde enseñaba su rutina, sus salidas y su manera de vestir. Siendo esta combinación de su belleza, su carisma y su empuje lo que terminó por hacerla destacar entre muchas personas de su región, especialmente entre jóvenes que la veían como el ejemplo de alguien que había salido adelante por sus propios medios. Y fue en medio de ese nuevo círculo, de esta vida cada vez más pública y de este entorno social distinto, que conoció a Alejandro N., su futuro marido, y el hombre con quien compartiría gran parte de este camino antes de que para Carolina todo cambiara de forma trágica. Alejandro N., también conocido públicamente como Alejandro Sánchez Herrera, es un hombre mexicano que se dedicaba a la actividad empresarial en el estado de Baja California. Hasta ahora no hay suficiente información pública para saber cómo fue su infancia, qué tipo de relación tuvo con sus padres o cómo fue su entorno familiar desde pequeño, y tampoco se puede afirmar con certeza que proviniera de una familia adinerada o de un entorno de lujo desde la infancia. Pero lo que sí que se conoce es que, ya siendo adulto, Alejandro se movía en un círculo económico y social distinto al de Carolina, más cercano al mundo de los negocios y a personas con mayor poder adquisitivo, motivo por el cual ambos coincidieron por primera vez cuando Carolina fue invitada a uno de estos ambientes prestigiosos. Este primer encuentro entre Carolina y Alejandro ocurrió en 2021. Como suele pasar, todo empezó con una conversación casual, un acercamiento natural, y al cabo de unos meses ya empezaron una relación, que con el tiempo se fue volviendo cada vez más visible en redes sociales. Y aunque Alejandro nunca fue una figura pública ni alguien a quien le gustara llamar la atención, permaneciendo más bien reservado con sus asuntos personales, Carolina en cambio disfrutaba compartiendo casi todos los aspectos de su vida en redes sociales. Y ahora que él formaba parte de su día a día, también comenzó a mostrar con más frecuencia momentos de su vida en pareja, como viajes juntos, cenas, detalles, aniversarios, regalos, todo proyectando una imagen de pareja exitosa, elegante y llena de abundancia económica. De esta manera, la relación entre Carolina y Alejandro siguió desarrollándose en los años posteriores, y casi se podía seguir el día a día de la pareja por lo que Carolina publicaba en redes. Frecuentemente llenaba sus redes sociales mostrando cada detalle, construyendo la imagen de una relación prácticamente perfecta, donde Alejandro parecía ser un novio carismático, atento, generoso, entregado. Incluso enseñó cómo él se hizo un tatuaje de los ojos de Carolina en el antebrazo, y mostraban en redes sociales que estaban completamente enamorados, felices y decididos a construir un futuro juntos. Así, tiempo después, alrededor de 2 años desde que inició esta relación, Alejandro decidió dar el siguiente paso, pidiéndole matrimonio a Carolina. Lo hizo de una manera que encajaba con el estilo de vida que habían construido. La pedida de mano fue llamativa y cuidada, casi con el mismo esmero que ponían en sus fotos y en sus viajes, siendo algo que también quedó documentado en redes sociales, junto con el sí inmediato de Carolina que emocionó a todos sus seguidores. Entre los preparativos y eventos previos pasó un año más hasta que en 2024 finalmente se casaron formalmente. Celebraron su unión en Baja California, el lugar donde ambos habían pasado gran parte de su vida. Celebrando la boda ahí era como un regreso a sus raíces, a la ciudad donde Carolina creció, donde Alejandro también se movía y donde sus familias los habían visto crecer. Este vínculo que tenían con sus orígenes fue el motivo principal por el que después de la boda decidieron quedarse ahí para comenzar su vida juntos, rodeados de las personas que conocían desde siempre. No pasó mucho tiempo después de la boda para que la pareja encontrara su nuevo hogar en Baja California. Sin embargo, lo que iba a ser el comienzo de una nueva vida para los recién casados terminó siendo una pesadilla, cuando la madre de Alejandro, Erika María Herrera, decidió irse a vivir con ellos.
No hay una declaración pública ni una explicación oficial que detalle el por qué se tomó esa decisión, pero lo cierto es que desde ese momento Erika empezó a formar parte de la vida diaria de la pareja y a convertirse en una figura crucial dentro de esta historia. Por ese motivo resulta importante que paremos un momento antes de continuar la historia para hablar sobre quién era Erika María Herrera, la madre de Alejandro. Hasta donde se sabe, no hay demasiados detalles públicos sobre su vida personal o familiar, pero se le pudo vincular a la política local de Baja California, ya que en 2016 Erika habría sido candidata del PRD a regidora por el municipio de Ensenada. Un dato que muestra que no era una figura completamente ajena a la vida pública. Fuera de eso no hay mucha información clara sobre su historia privada, aunque sí que se sabe con certeza que era una persona muy devota a la familia y alguien muy presente en la vida de su hijo. Así fue como la suegra de Carolina, Erika María Herrera, comenzó a ser parte constante del día a día de la pareja recién casada. Y pese a que Carolina, tanto con su madre como con sus amigas más cercanas, siempre decía que sentía cariño hacia su suegra, la convivencia diaria fue generando pequeñas tensiones que poco a poco se volvieron más y más incómodas. De hecho, según el testimonio de su madre, Reina Gómez, Carolina era el tipo de persona que llamaba a su madre todos los días para hablar con ella, y en esas conversaciones le contaba que no existían conflictos graves entre ella y su suegra, pero que sí había roces cotidianos, miradas incómodas y comentarios que a veces sonaban con un tono pasivo-agresivo que le hacían sentir que la relación no terminaba de ser del todo agradable. Ante esta situación, Carolina intentaba mantenerse tranquila y tratar a Erika con respeto, sobre todo porque era la madre de su marido, pero aún así parecía que jamás se entenderían del todo. Aún así, pese a todas estas tensiones, los tres siguieron viviendo juntos bajo el mismo techo durante varios meses más, ajustándose a esta nueva dinámica como si fuera posible normalizarla. Y mientras Erika se quedaba en el hogar como una presencia que parecía permanente, Carolina se esforzaba por mantener la calma, ignorar los comentarios y guardar la compostura. Así pasó un poco más de tiempo hasta que en medio de esa rutina, Carolina recibió la noticia de que estaba embarazada. Este era un anhelo que había compartido con Alejandro durante mucho tiempo y que por fin se había hecho realidad. Pero además, la idea de que iba a llegar un nuevo bebé a sus vidas no solo cambió sus planes a futuro, sino que también reconfiguró por completo su visión de la convivencia, surgiendo en ellos el deseo de independizarse, de crear un hogar propio sin que la madre de Alejandro estuviera presente e iniciando una vida de familia de tres, de ellos dos y su bebé. Esta noticia, sin embargo, no fue muy bien recibida por Erika, quien, aunque se alegró por la idea de que iba a ser abuela, no parecía aceptar la perspectiva de que ya no tendría un control tan cercano sobre la vida de su hijo ni sobre la crianza de su nieto. Por lo que con el embarazo de Carolina comenzó a mostrar más irritabilidad hacia ella y lo que antes eran solo comentarios aislados se volvió en un patrón constante, con juicios sobre cómo se vestía, cómo actuaba, cómo cuidaba su cuerpo y cómo llevaba su vida durante el embarazo. Era como si Erika tuviera siempre una idea mejor y más correcta de cómo debían ser las cosas. Este periodo evidentemente fue muy agobiante para Carolina, que se sentía todo el tiempo vigilada, juzgada en su propia casa y percibía una necesidad cada vez más urgente de irse, de buscar un entorno más tranquilo para su bebé, libre de tensiones y de esa negatividad diaria que vivía con su suegra, porque quería un espacio con su marido y su hijo, sin esa presión constante, y ya no estaba dispuesta a tolerar más la situación a largo plazo. La pareja comenzó a buscar activamente un nuevo hogar al que mudarse sin la suegra, pero antes de que pudieran irse llegó el bebé. Carolina se puso de parto en agosto de 2025 en Baja California y tuvieron a un niño. Como era costumbre en su vida, Carolina compartió todo su proceso de embarazo en redes sociales y cuando el bebé llegó, también él se convirtió en parte de sus publicaciones diarias. Cada día posteaba momentos desde los primeros días hasta los primeros meses y se mostraba muy feliz con esta nueva etapa como madre. Después de una búsqueda exhaustiva, la pareja consiguió por fin encontrar un lugar adecuado. Así que a finales de 2025 firmaron el contrato de alquiler para un nuevo apartamento en la colonia Polanco, tercera sección, que es una de las zonas más prestigiosas y buscadas en Ciudad de México, siendo este barrio conocido por concentrar personas de alto poder adquisitivo, con apartamentos de lujo, calles bien cuidadas, seguridad constante y un entorno que parece diseñado para quienes quieren vivir una vida cómoda y discreta a la vez. Esto era exactamente lo que Carolina y Alejandro tenían en mente cuando se imaginaban criar a su bebé.
un espacio lejos de conflictos, con más servicios, más tranquilidad y más posibilidades de que el niño creciera rodeado de comodidad. De esta manera se mudaron en diciembre de ese año, instalándose en su nuevo hogar, y la madre de Alejandro se quedó en la otra casa, enfadada por la decisión, porque ya no tendría un papel central en la vida de su hijo ni en la crianza de su nieto, pero sin poder hacer nada más que aceptarlo. Así llegaron con el nuevo bebé a este nuevo hogar, con la ilusión de empezar el 2026, sin la presencia constante de Erika, con la sensación de que por fin tenían su propio espacio, su propia rutina y su propia forma de criar sin que nadie se entrometiera entre ellos. Todo era muy emocionante y en un principio el apartamento de Polanco comenzó a marcar el ritmo de una vida que por fuera parecía mucho más estable y feliz que la anterior. Ese equilibrio, sin embargo, no duró mucho tiempo. En abril de 2026, la madre de Alejandro, Erika, volvió a contactarlos y les sugirió que quería pasar a visitarlos, pasar unos días con su nieto de ahora 8 meses y con su hijo. Prometió no quedarse mucho tiempo, solo unos días, porque según ella, solo quería compartir un poco de tiempo con su familia, cuidar al bebé, ayudar en la casa y reencontrarse con su hijo, una visita normal. Alejandro, como era de esperarse, no tuvo ningún problema en recibir a su madre. Para él no era algo fuera de lo común verla de vez en cuando, y aunque Carolina no recibió la noticia con mucho entusiasmo, tampoco quiso negarle el derecho de ver a su nieto, por lo que finalmente aceptaron la visita. Para poder llegar, Erika tuvo que emprender un viaje muy largo desde Ensenada, Baja California, hasta la Ciudad de México, un trayecto de aproximadamente 2.800 kilómetros que implicaba casi 2 días de conducción. Era un viaje agotador, pero ella estaba decidida a completarlo. Finalmente, tras tantos días en la carretera, Carolina y Alejandro la recibieron en su apartamento de Polanco. Le abrieron las puertas de su nuevo hogar y permitieron que una vez más Erika formara parte de la rutina, aunque solo sería durante unos días. La visita empezó como algo aparentemente tranquilo. Erika se mostraba afectuosa con el bebé, colaboraba en la casa, hablaba con su hijo y parecía contenta de estar ahí. A primera vista todo estaba controlado y estable, mientras Carolina intentaba relajarse pensando que esta vez sería diferente y que tal vez la situación con su suegra mejoraría. Pero desafortunadamente no fue así, y la verdadera intención de Erika al hacer esta visita resultó ser mucho más oscura de lo que todos pensaban o podrían llegar a imaginar. Pues apenas un día después de su llegada, el 15 de abril de 2026, ocurrió en el apartamento de Polanco una tragedia que quedó grabada y filtrada, volviéndose muy popular en redes sociales. En el hogar, la pareja tenía un monitor de bebé instalado como medida de seguridad, un monitor que Erika probablemente no sabía que estaba registrando todo y que sería el elemento que terminaría capturando el último momento de vida de Carolina. En la grabación se ve como Erika y Carolina hablan aparentemente tranquilas en la sala de estar, mientras Alejandro y el bebé están en otra habitación. La conversación giraba en torno al viaje de Erika, sobre cuánto tardó, cómo se sentía, una simple charla casual entre ambas, sin señales de conflicto. Luego se escucha como Erika dice que tiene sed y le pide a Carolina una botella de agua. Carolina acepta, se dirige hacia la cocina para entregarle el agua y en lugar de quedarse en la sala de estar, Erika la sigue de cerca, sin que la cámara deje de registrar sus pasos. De repente, ya en la cocina y sin una imagen muy clara, se escuchan 6 detonaciones de arma de fuego, mezcladas con un grito que corta bruscamente la conversación. Después de los disparos, todo queda en un silencio tenso y se empiezan a escuchar los pasos de Alejandro, que aparece en la escena con el bebé en brazos y que al ver la gravedad de lo que acababa de suceder, le pregunta a su madre que qué había hecho. Erika le respondió con una frase corta, seca y casi sin emoción, diciéndole que Carolina la había hecho enojar y que por eso había reaccionado de esa manera. Alejandro le respondió que era su familia, pero la respuesta que recibió después dejó ver la verdadera razón del actuar de Erika, porque con una frialdad perturbadora le dijo básicamente que Carolina no era su familia, que su familia eran él y el bebé, y que Carolina se la había robado, refiriéndose como a que si Carolina le hubiera arrebatado algo que le pertenecía a su hijo. ¿Qué fue eso?
Me hiciste loca. Nada, no es enojar. ¿Qué te pasa? No es mi familia. Familia es mía. Tú eres mío y ella. A partir de esta breve conversación quedó claro que mientras Alejandro seguía inmóvil frente al cuerpo de su mujer, Erika aprovechó el caos para coger sus cosas y salir del apartamento. Aunque la actitud de Alejandro también fue un poco extraña, pero de alguna manera se puede atribuir el shock cuando ves ese vídeo. Entonces Erika cogió sus cosas y se fue como si ya hubiera cumplido con lo que había ido a hacer realmente ahí. Y lo más extraño viene después, cuando Alejandro no llamó de inmediato a la policía, sino que esperó varias horas antes de dar el aviso. Él mismo explicaría después que tuvo miedo de que lo detuvieran, de que lo culparan y sobre todo de que se llevaran a su bebé. Así que en vez de denunciar de inmediato, se quedó grabando vídeos sobre cómo alimentar y cuidar al niño mientras el cuerpo de Carolina seguía en el suelo sin vida. Haber tardado en avisar a las autoridades encendió la sospecha y las teorías en redes sociales, donde circularon versiones más oscuras sobre lo ocurrido durante esas horas. Entre estas versiones, una de las más fuertes fue la de que el bebé habría sido alimentado con leche materna de Carolina, ya fallecida, pero hasta ahora no existe ninguna confirmación oficial ni un testimonio verificado que respalde que eso sucedió, así que no puede tomarse como un hecho comprobado y se espera que en realidad no haya sucedido. Horas después, el 16 de abril, al día siguiente, Alejandro finalmente llamó a las autoridades, informó lo sucedido y señaló a su madre Erika como la responsable del asesinato de Carolina. Poco después también se comunicó con la familia de Carolina para contarles lo ocurrido y fue entonces cuando Reina Gómez, la madre de Carolina, recibió esta noticia que la devastó por completo y que además la llenó de rabia al saber que habían pasado tantas horas antes de que avisaran tanto a ella como a la policía. Sin embargo, en ese momento no había tiempo para pensar en el extraño comportamiento de Alejandro. La prioridad inmediata tanto para la familia como para las autoridades era encontrar a la responsable, Erika, quien ya había huido sin que nadie lo supiera, escapando hacia otro país. Así pasaron casi 2 semanas desde que el 15 de abril Carolina fue asesinada, mientras la noticia y el vídeo captado por las cámaras del apartamento se esparcían por todas las redes sociales. Miles de teorías comenzaron a circular y el caso se convirtió en tema de conversación en todas partes. Algunas personas veían a Alejandro como una víctima de su propia madre, mientras que otras lo señalaban por posiblemente haber encubierto el crimen o incluso por haber participado en él, sobre todo por el extraño retraso en llamar a la policía y por el tiempo que pasó grabando vídeos en lugar de avisar a las autoridades. Durante esos días también la familia y las amigas cercanas de Carolina dieron sus testimonios sobre cómo se había ido tensando la relación con la suegra y todos los demás detalles ya mencionados en este caso. Y aunque aún no existen registros psicológicos públicos ni diagnósticos oficiales sobre las razones exactas de su actuar, varios expertos y comentaristas interpretaron el comportamiento de Erika como el de una mujer posesiva con un fuerte deseo de control sobre su hijo y que veía como su influencia sobre Alejandro se debilitaba a medida que Carolina se consolidaba como su mujer, madre y figura central de la familia. Esa sensación de pérdida de control se había agravado todavía más cuando Carolina anunció su embarazo y después cuando la pareja decidió mudarse a Ciudad de México, alejándose físicamente de Baja California y también de la presencia constante de Erika, siendo el crimen para muchas personas la consecuencia de una mezcla de celos, obstinación y una clara obsesión enfermiza por el control, como si Erika creyera tener algún tipo de derecho de propiedad sobre su hijo y que Carolina había venido a quitarle lo que era suyo. En este contexto y después de un exhaustivo seguimiento del caso, finalmente el 29 de abril de 2026, las autoridades consiguieron localizar a Erika, quien fue capturada en Caracas, Venezuela, donde había permanecido prófuga durante casi 2 semanas. De acuerdo con las investigaciones, Erika habría salido de México el mismo 16 de abril, aprovechando que la denuncia no se presentó de inmediato y dándole el tiempo suficiente para escapar antes de que comenzara la búsqueda internacional. Y fue gracias a la Fiscalía de la Ciudad de México, en coordinación con la Fiscalía General de la República e Interpol, las cuales emitieron una alerta roja en su contra, lo que permitió ubicarla y detenerla en territorio venezolano. Actualmente, después de su captura, las autoridades mantienen a Erika bajo custodia en Venezuela mientras avanzan los trámites diplomáticos para su extradición a México, donde deberá enfrentar el proceso judicial correspondiente por el feminicidio de Carolina. En cuanto a Alejandro, el vídeo del monitor del bebé y las pruebas recopiladas lo convirtieron en un testigo directo del crimen
crimen, pero no en un acusado formal por ese hecho, al menos no públicamente hasta ahora. Sin embargo, su comportamiento posterior lo mantiene en el centro de la sospecha, alimentando teorías que incluso apuntan a una posible edición del vídeo o a un encubrimiento entre madre e hijo. Aún así, por el momento no existen pruebas concluyentes que lo acrediten como autor material y hasta ahora permanece en libertad, pero bajo revisión de las autoridades y de la opinión pública, mientras la investigación sigue abierta y se define si su papel quedará solo como el de testigo clave o si eventualmente podría cambiar su situación legal. En medio de toda esta tragedia terrible, la prioridad para las autoridades se ha concentrado también en el bebé de Carolina y Alejandro, un niño de 8 meses que quedó en el centro de una batalla legal y emocional tras perder a su madre. Según lo que se ha reportado, el pequeño permanece bajo el resguardo de su padre mientras se define la situación judicial, aunque también se ha mencionado la posible intervención del DIF, la cual es una institución pública mexicana encargada de proteger a niñas, niños y adolescentes cuando su custodia puede estar en riesgo o requiere una ruta especial de resguardo. Así que si la situación legal se complica o las autoridades consideran que el bebé necesita otra medida de protección, el DIF podría intervenir para garantizar su cuidado temporal. Y es que este proceso se volvió todavía más delicado por un supuesto acuerdo previo mencionado por Alejandro entre Carolina y él, según el cual si a alguno de los dos les pasaba algo, el bebé no quedaría bajo la custodia de ninguna de las dos abuelas. Ese detalle, que ha sido retomado por varios medios, ayuda a explicar por qué la discusión sobre el futuro del niño no se volvió tan compleja desde el primer momento y se ha quedado con Alejandro, aunque la familia de Carolina sigue buscando que el bebé permanezca en un entorno seguro y cercano a ellos. Hasta ahora esta es toda la información conocida y actualizada sobre este caso, un caso que ha dado la vuelta al mundo por lo cruel e impactante que es. Y más allá del vídeo viral y de todas las teorías que han circulado en redes, lo que queda al centro de esta historia es la vida de Carolina, una mujer joven que se había esforzado durante años para construir su propio camino, para salir adelante, para formar una familia y para darle a su hijo un hogar lleno de amor. Y resulta muy perturbador de este caso que esta vida fuera arrebatada de una manera tan brutal por alguien que no supo soltar el control sobre su hijo. El caso sigue abierto a preguntas y esperemos que pronto haya más actualizaciones sobre cómo va a cerrarse este caso y que también resuelva las dudas que hay sobre Alejandro. Dejad vosotros en comentarios qué opináis sobre este caso. Para mí el vídeo que ha estado circulando en redes sociales, que probablemente lo habré puesto en este vídeo, despierta muchas sospechas porque hay una actitud muy extraña, muy extraña por parte de Alejandro. No sé si estaba en shock, su cerebro no estaba procesando lo que estaba viendo, lo que estaba pasando. Es muy sospechoso que tardara tanto en avisar a las autoridades porque si sucede un crimen así al instante se llama a las autoridades, sea quien sea el autor del crimen. Y lo más perturbador es no solo el hecho, el crimen, sino la actitud de Erika es enfermiza, completamente enfermiza, de una madre obsesionada con su hijo y convencida de que su hijo le pertenece y de que cualquier mujer que lo aleje de ella es su enemiga porque se lo está robando. Es muy perturbador este caso. Dejad en comentarios qué opináis. Si hay actualizaciones futuras, volveré a hacer el vídeo con dichas actualizaciones, pero hasta el momento esto es todo lo que se sabe. Si os ha parecido interesante e informativo este vídeo, no olvidéis dejar un me gusta, suscríbete a este canal si no lo estás. Dejad en comentarios vuestras opiniones. Gracias por ver mi vídeo, nos vemos en el próximo. ¡Chao!